Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Estamos en la 100.9 FM del Norte, la hora samaritana, la mañana del Señor. Tenemos muchos nombres. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Adrián, estamos con Sergio acá hace 3 años en esta misma radio. De buena salud, por eso tenemos muchos nombres. Como ya hace larga la presentación, tendríamos que hacerlo grabado ya. Bueno, otro domingo más acá que tenemos la posibilidad de hablar de Dios, que ya es una gracia poder tener ya esa intención y más haberlo logrado, digamos, poder tener un programa de radio. Así que también agradecemos siempre también a Pedro, que nos dio la posibilidad, a Fernando, que está en la operación técnica. Y bueno, es como la meta del católico, ¿no? O sea, uno tiene que no perder de rumbo el horizonte que uno quiere. Siempre lo decimos, ¿no es cierto? Que es la salvación del alma. Y de ahí en más siempre Dios provee. O sea, uno tiene que caminar y tiene que confiar en la gracia para que salgan las cosas. Esto vale para todos los órdenes de la vida, ¿no? Vos lo decís de acuerdo a nuestro programa, pero también podemos extenderlo hasta la vida propia, hasta la vida personal. Es decir, si nos ponemos una meta de algo y estamos en la senda justa, podemos llegar sin ningún problema. En nuestro caso, a 1000 programas más. O intentarlo por lo menos. O sea, siempre ya sabemos, ya desde la época que Jesús lo dijo, que si seguimos la doctrina de Él, vamos a ir contra el mundo, porque el mundo no es del Cristo y vamos a chocar muchas veces. Y entonces también el cristiano tiene que saber eso, de no desalentarse, que los choques y los problemas que se van a tener en el camino que uno está haciendo, el camino cristiano, nos están demostrando que estamos justamente yendo contra el mundo. O sea, nos está demostrando que estamos en el camino de Jesús, porque Jesús dijo: si a mí el mundo me rechazó, a ustedes también le va a rechazar, porque nadie es mayor que el maestro. Entonces también hay que tener, nosotros hemos tenido, a mí personalmente me pasó el año pasado con la lucha contra el aborto, he tenido mis detractores en las redes sociales que me han criticado, pero bueno, yo sé que siguiendo este evangelio de Jesús que dice que el mundo va a ir contra nosotros, sé que cosas que van a pasar, así que más allá que son cosas feas que a uno incomodan, estamos bajo el amparo de Dios, así que eso es lo que nos tiene que tranquilizar, que decía San Pablo en los Romanos: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Lo que no quiere decir que nosotros vamos a ir derrotando gente ni ganando batallas del mundo, porque los caminos de Dios son misteriosos y nosotros realmente vamos a saber todo allá arriba. Imagínate. El primer misterio salimos hace unas pocas semanas, ¿no es cierto? Ver una persona que vino hace 2019 años hablando de amor, hablando de perdón, y que se llevó por delante el mundo y termina crucificado, para muchos es haber perdido, pero el que no lo entendió a Jesús no sabe que es la gran victoria, ¿no? Es la conclusión del gran plan de Dios, y que pese a estar crucificado, haber sido martirizado, como nos puede pasar a nosotros en el camino de la vida también, es una gran victoria. Entonces, ¿cuál es el camino de Dios? ¿Cuál es la forma que elige Dios para nosotros? Es muy difícil entenderla, muy difícil comprenderla, porque nosotros no tenemos la gran visión, la larga visión de Dios. Yo siempre, a mí me gusta mucho, y creo que ya lo hablamos, y si no también lo podríamos hablar, la divina providencia. A mí lo que significa la divina providencia de Dios proveerá, que también lo ejemplifica Jesús en el evangelio de los lirios del campo y de los pájaros de los árboles que tienen comida y alimento, y de que no se preocupen por el mañana, preocúpense por el hoy. Para mí es fenomenal, es fatal. El que llega a confiar en la divina providencia ganó un paso importante en su vida espiritual, porque deja todo en mano de Dios. O sea, no se pone a analizar cada cosa de la que pasa, ni buena ni mala, sino sigue adelante y deja todo en mano de Dios, cuando vos entregás todo a Dios, obviamente. Claro. Lo que pasa es que nosotros estamos muy atados, ¿no es cierto?, al mundo. Hay que partir de que el mundo no está bien, Adrián, y nuestra casa no está bien, y nuestro espíritu tampoco. Eso no lo digo yo, eso lo dice San Pablo. Ya en esa época estaba mal. El mundo no ha cambiado nada desde el año 0, o el año de que vino Cristo hasta ahora. No cambió nada. O sea, la maldad del hombre siguen hombres buenos, pero en general
es un mundo un poco torcido, ¿no? San Pablo mismo lo dice, para llegar al camino hay que despojarse, primero hay que abandonarse. Abandonarse significa despojarse de toda la apetencia material que uno tiene, y si uno deja de lado esa apetencia, deja de lado esas ambiciones, las envidias, empieza a limpiar el espíritu, ¿no? Entonces se larga en manos de la divina providencia, es decir, uno sigue el camino de Dios, pero aunque parezca ilógico, es el mejor camino para llegar a Dios, porque es el camino en que uno deja de lado todo, se abandona en realidad en las manos de Dios. Claro, en las manos de Dios, como decía San Agustín, o sea, hacer todo como si dependiera de uno, pero dejar todo como si todo dependiera de Dios, algo así decía San Agustín. Sí. Ahora, el tema es así, la divina providencia de esto es difícil, no es algo así, por eso digo, es como la fe también es difícil, o sea, la fe es creer en lo que no se ve y esperar en la esperanza que uno tiene, o sea, tener fe en eso, que eso va a suceder. Y la divina providencia también es parte de la fe que uno tiene en Dios, de que Dios va a actuar. Entonces, yo siempre digo, porque si vos, por ejemplo, tenés empresa, tenés un gasto fijo, hoy por hoy hablemos de la persona común que está siempre endeudada, con gastos, y te vienen a pedir ayuda a alguien. Y vos la verdad que no tenés en un momento, no estás como estábamos hablando fuera del aire, vos no estás en un momento ideal de tu situación económica para ayudar, pero tampoco estás por ahí tan apretado como esa persona que te viene a ayudar, a pedir ayuda. Y bueno, y vos siendo cristiano, sabiendo que es honesto el pedido, y si podés ayudar en ese momento, tenés que ayudar porque sabes que Dios te va a recompensar y te va a ayudar en lo tuyo. Yo siempre digo, vos tenés hijos, yo tengo hijos, está bien, tengo que preocuparme por mis hijos. Pero si yo me preocupo de las cosas de Dios, Dios no se va a preocupar de mis cosas. O sea, si yo el día a lo que voy es que uno cuando tiene hijos, tiene descendencia y se preocupa, quiere dejarle cosas a sus hijos para que no vivan mal cuando vos no estés. Pero si vos, en vez de ayudar a la gente, que Dios dice que somos todos hermanos, que también son tus hermanos, también son tus hijos, o hermanos de tus hijos, y por la ley de Dios estoy hablando, y vos no los ayudás, y vos le dejas todo a tus hijos, ¿está bien? ¿Acaso Dios no tiene el poder de darle todo a tu hijo, todo lo que necesiten? Claro. Si vos te preocupaste por los hijos de Dios, o vos en el cielo, habiendo sido una buena persona, no le vas a poder ayudar mucho más a tus hijos desde el cielo que habiendo trabajado y ahorrado la plata estando en el mundo. O sea, no sé si me explico. Sí. Es que si vos sos un buen cristiano, a tu hijo no le va a sobrar nada porque Dios proveerá. O sea que no hay que ser, ni siquiera digo mezquino, porque a lo mejor uno no lo hace por mezquindad de cuidarse sus bienes, sino por miedo a que a tus hijos les falten. Pero bueno, eso forma parte también de falta de confianza en la divina providencia. O sea, falta de confianza en Dios, falta de confianza en el compartir. Jesús dijo, hay que compartir. Porque vos me decís, sí, está bien, si vos sos sacerdote no tenés nada, o vos sos soltero, está bien, necesitas comida y ropa nomás. Si vos tenés hijos ya es diferente. Pero bueno, ahí es donde más entra la confianza en Dios y la divina providencia, que no te puedes ocupar solo de tus hijos, porque eso lo hacen también los animales. En cambio, si vos aparte te preocupás de la gente que no es tu familia, que no te hace favores, sino por amor a Dios, por amor al prójimo, por mandato de Dios, me hace decir que Dios no se va a ocupar de vos y de tus hijos el día que vos no estés. Me parece que podemos entrar a la divina providencia, que es un tema precioso, el tema que aparte puede ayudar mucho a la gente en estos momentos que son difíciles, ¿no es cierto?, económicamente. Pero hay una cosa muy interesante. Nosotros siempre, esto ya más desde el punto de vista psicológico, pero también desde el punto de vista religioso, cuando Jesús, ¿no es cierto?, como lo dijiste recién, dice a la multitud que se preocupen por los problemas del hoy, no los problemas del mañana. En realidad lo que le está diciendo es que se ocupen de las cosas, no que se preocupen, Claro, porque preocuparse es malo, porque la preocupación nos lleva a ocuparnos antes de tiempo. Claro, nos trae un problema que es hacernos un problema antes de poder solucionarlo, y eso conlleva que se nos cierren las puertas del entendimiento, por ejemplo, que estamos tan preocupados a veces por la comida de nuestros hijos, que nos ciega o nos saca, nos pone, digamos, un velo oscuro en la mirada, digamos, esto tiene que ser obra del demonio porque es así, pone un velo oscuro para ver una salida, una buena salida, o nos pone, digamos, se nos hace más difícil el camino.
aquel que está preocupado no piensa, eso es lo que quiero decirles, ¿no? Le cuesta razonar y le cuesta, claro, porque está con el problema a cuestas. Y aparte se vuelve también egoísta, mezquino, porque vos estás preocupado por algo que no sabes si va hasta quién tiene contados los cabellos de su cabeza, dijo Jesús. ¿Quién sabe que va a vivir más allá del día de mañana? Nadie. Entonces, si vos, por más que vos quieras hacer todo lo que quieras hacer, por más que uno quiera, no lo va a poder hacer. Y mira, es más, entrando, fíjate lo que dicen los Hechos de los Apóstoles, está muy claro en la lectura de hoy lo que hablábamos del camino de Dios y de los problemas que uno va a tener. Y vos dijiste, el mayor Jesús, que fue obviamente que mejores cosas hizo en el mundo, terminó crucificado. ¿Y quiénes son los más avanzados en el camino de Dios en el mundo? Los mártires. ¿Y cómo les fue a los mártires? Para el mundo mal, para Dios excelente. O sea, ese es el camino de Dios. O sea, claro, porque nosotros no terminamos de entender que a Dios le apetecen esas almas, les encanta las almas que entregan su vida, que desprecian su vida mundana, su ambición, su deseo de conquista del mundo, su deseo de no sé, de su avaricia, lo que sea, y que solo se entregan a Dios. Entonces, esas son las almas que son más hermosas para Dios. Totalmente. La otra vez decíamos, cuando hablamos de la Divina Misericordia, que a Jesús le encantan las almas pecadoras, para que vayan a la misericordia, para que acudan a la misericordia. Ahora, esas almas mártires, Jesús fue el gran mártir. Totalmente. Fíjate, el Padre Pío decía, feliz el problema que te hizo caer y mirar al cielo, te hizo levantar, feliz el problema, claro. Bendito la enfermedad que te hizo mirar al cielo, que te hizo rezar, bendito el problema que te hizo tropezar y te hizo mirar al cielo. O sea, uno tiene que terminar agradeciendo a eso que nosotros creíamos que era un castigo, en realidad no era un castigo, una corrección de Dios, para que lo volvamos a mirar. Si tenemos iluminada la mente y podemos sacar algo bueno a eso, de esa caída, digamos, de ese tropiezo, podemos, por eso tenemos que tener la mente, vuelvo a decir, tenemos que tener ocupada la mente, porque si nos caemos y después nos levantamos y no entendimos el problema, cuál fue, y no podemos sacar una solución, algunos le echan la culpa a Dios, o sea, no aprendieron nada de la caída. Y otros que tienen un poquito más despejada la mente, hacen lo que vos decís, o sea, de esa caída sacan algo bueno. Porque si uno confía en Dios, algo bueno tiene que haber sido la confianza en Dios. La divina providencia, de vuelta con el mismo tema. Sí, claro, es no perder de vista siempre. Jesús ya nos dijo que nuestro Padre siempre nos está mirando, que sabe que pensamos antes que le digamos, que sabe nuestras necesidades. Entonces, lo único que pide es la fe. La fe. Que creamos en nuestro Padre. Es como toda persona, Adrián. O sea, nosotros tenemos fe en nuestros padres. Y nuestros padres nunca nos fallan. Y si no nos pueden dar, nos dan una explicación de por qué no nos pueden dar. Porque no nos conviene o porque no tienen. Me estoy riendo. Sí. Porque estoy leyendo la lectura de hoy y cuando nosotros empezamos el programa recién, vamos a decirle a la gente, no sabíamos de qué íbamos a hablar, porque vinimos con un tema y al final no lo habíamos preparado, que lo vamos a dar la semana que viene si Dios quiere, que es justamente esto que vos había dicho, la martirización. Sí, claro. Que bueno, que hoy lo tocamos muy por encima. Pero podemos hablarla. Pero bueno, sí, se puede hablar, pero bueno, empezamos hablando porque sí, y salió el tema de la Divina Providencia. Y vos fíjate las lecturas. Salió primero el tema de la martirización que vos decís, y que en los Hechos de los Apóstoles habla que los sumos sacerdotes le agarraron a los discípulos porque estaban hablando de Jesús y le amenazaron y le dijeron que dejen de hablar. ¿Y qué le dice Pedro? Espera que te lo... Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Entonces se van y siguen evangelizando. Y dice, los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ellos ya tenían el Espíritu Santo, por eso entendieron que ese ultraje era parte de la santificación del cristiano. Claro. ¿Sí? Pero fíjate lo que significa, ¿no? Porque significa perder la dignidad, inclusive la dignidad ante la sociedad. Totalmente. Porque, a ver si... El tema es si nosotros estamos preparados. Y se dijo que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Bien, pero nosotros tenemos la cabeza pensando en que vivimos en este mundo y que en este mundo pasa todo, porque esa es la realidad, ¿no? Entonces ahí salen
nuestros errores, sale la avaricia, la ambición, el deseo de poder, el deseo de ser más, el de tener más, salen todas las porquerías que nos pueden salir, ¿no? Y nos olvidamos de la meta, nos olvidamos de la promesa de Dios. De que somos finitos. De que... Sí, que tenemos un premio mucho más grande que después de esta vida, ahí va a empezar la verdadera vida con Dios. Y nos olvidamos de eso. Cuando hablaba de martirización, es un tema que se puede hacer en extenso después, y estar leyendo las lecturas del Evangelio, me ponía a pensar en Pedro, que seguramente intuía algo de martirización, o intuía que no iba a terminar bien, porque los ánimos en esa época eran muy perseguidas, la iglesia, eran muy perseguidos ellos. Entonces me preguntaba si Pedro estaba dispuesto a la martirización, y si nosotros como cristianos podemos estar dispuestos a la martirización, es decir, porque va a llegar un momento que las palabras van a costar caras. Va a llegar un momento en que hablar de Dios va a ser difícil. Sí. Mantener la fe va a ser difícil. Totalmente. Salvo que él la tenga anunciado. bien arraigada. Pero ya está pasando. Ya está pasando. O sea, a lo que vamos, la martirización tiene diferentes grados. No es solo mártir que derramó su sangre. Ese es el martirio más excelso. Pero yo creo que en el cielo cualquier tipo de martirio al que uno haya podido llegar va a ser igual premiado. Sí, la persecución, aunque uno no termine mal, pero la persecución constante por la exposición que uno hace de sus ideas ya es un martirio. Vos fíjate la parábola de los sembradores, nomás del viñedo, que Jesús le paga a todos con el mismo precio, aunque haya trabajado más o antes lo que haya hecho. Y él dijo, ¿acaso yo no puedo pagar? Entonces Dios te va a premiar. Así vos hayas derramado tu sangre como Pedro, o así vos hayas perdido tu puesto de trabajo por hacer las cosas como Dios quiere. Así vos hayas perdido un auto, así vos hayas perdido tu fama, así vos hayas perdido tu prestigio, así vos hayas perdido una zapatilla, injustamente va a ser premiado si vos no te quisiste aferrar a eso. Y esto me trae a la mente algo que pasó muy recientemente, que es muy delicado, que es con el tema de estos abortos que está pasando, que se están, y esto todos se saben, que están encauzando por el ILE, que es el aborto legal, del cual yo no estoy de acuerdo, esto ya lo hablamos el año pasado, y están encauzando los abortos y lo están legalizando, diciendo que entran dentro del protocolo cuando no son. Y a la gente dentro de los hospitales que está queriendo hacer cosas, los amenazan. ¿Entendés? Entonces la gente muchas veces se queda callada. ¿Por qué? Por miedo a su puesto de trabajo, a todo lo que eso implica. Bueno, ahí es donde habría que tener fe, confiar en la divina providencia, tener fuerza y de ir para adelante. Bueno, entonces la gran pregunta antes de irnos a la pausa es: ¿cuánto estamos dispuestos a aguantar por Dios? Bueno, y ahí te voy a dar otro ejemplo de la Biblia, porque la Biblia está para ponerla en práctica, para leerla, para analizarla. Y después te voy a hablar en el otro bloque de otra cosa. En la Biblia, Jesús, cuando le dice al muchacho este que viene, que cumplía todas las leyes, y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Tiene que ayudar a los pobres, tiene que cumplir con los mandamientos, tiene que ser una persona. Y él dice: sí, todo eso lo hago. ¿Qué más? Andá y vendé todo lo que te a los pobres. Le pidió esto, entregar hasta lo último que a vos más te gusta, entregar esto que nosotros estamos hablando. O sea, no es suficiente con ser un buen cristiano, porque esta gente que no quiere denunciar eso que está mal, puede decir: bueno, yo tampoco voy a meter la cabeza en la guillotina, yo voy a misa, doy mi ofrenda, ayudo cuando puedo. No, pero Dios te está pidiendo eso, que seamos heroicos, porque si así vamos a cambiar las cosas. Por lo menos vamos a cambiar nuestro mundo, por lo menos vamos a cambiar nuestro porvenir, nuestro destino. Estoy hablando del destino final o el de nuestra familia. Claro, vos me decís, acá estamos en la divina providencia. Si vos confías de que si vos vas por una causa de Dios y metés la cabeza en la guillotina, primero, ¿Dios va a permitir que te corten la cabeza? No. Y si así llegara, ¿no va a ser seguramente por un bien tuyo y el de tu familia? Eso es la divina providencia. Pero hay que tener confianza. Bueno, vamos a preparar el mate mientras vamos a un temita musical.
Muy bien. Quedamos charlando lindo ahí en el off de este primer. Yo creo que muchas veces hacemos un programa paralelo en el entretiempo. Lo que pasa es que hay temas que te plantean toda tu religiosidad. Estamos viendo cómo se prende una tabla. Ahí está. Te plantean el tema de la divina providencia, te plantea hasta dónde estamos dispuestos a seguir el camino de Dios. Bueno, pero y eso no es un tema menor, ese es el camino de nuestra vida, o sea, es toda nuestra religiosidad. Obviamente, eso es lo que tenemos que entender. Claro, es el centro. Dios no se conforma con que vos seas un buen cristiano, te pide todo. Fíjate que a los apóstoles les dice: el que deje casa, padre, madre, hijos por mí, se le premiará el doble, el 100 por 1. Claro. Y los apóstoles que nosotros dejamos todo, y bueno, y dijo: sí, ustedes tendrán sus premios. Está bien, yo siempre digo lo mismo, porque hay gente que te dice: yo no quiero ser santo. Y yo le digo: bueno, yo sí quiero ser santo, porque es para siempre. ¿Me imaginas ser santo en el cielo para toda la eternidad? Bien. No me imagino el premio que puedo llegar a tener, pero debe ser, eso sí, tocar el cielo. No, por eso. Y más. Yo creo que hay diferentes niveles de grado de santidad en el cielo. Nosotros no vamos a tener el mismo gozo ni gloria que San Juan, ni que San Pedro, ni que los mártires. Obviamente. Pero yo creo que Dios nos da la posibilidad a todos de llegar a hacerlo. O sea que nosotros no le vamos a poder decir: vos le diste más posibilidad a ellos porque eran tus apóstoles. No, porque en ese momento todo se va a descubrir cuáles fueron tus posibilidades de llegar a eso. Pero sin embargo, Dios cuando hace Jesús cuando hace la parábola de los viñedos y los sembradores, ¿no? Sí. Él está dando una paridad, una igualdad a todos aquellos que van a trabajar a la viña del Señor. O sea, todos somos iguales, no importa cuándo lleguemos, pero todos vamos a estar en la viña. Eso es lo importante, todos vamos a estar. Pero porque aceptaron el trabajo que Él les dio. Claro. A lo que voy es que por eso Él nos da trabajo, nos da la oportunidad. A lo mejor a vos te da la oportunidad en tu trabajo de pelear contra tal cosa y ceder a mí otra cosa, pero no importa la cantidad, importa la cualidad y la intención que yo tenga. No hace falta que por eso digo, no hace falta que yo derrame mi sangre como un mártir para tener la gloria de San Pedro, por ahí derramando mi orgullo, derramando mi porvenir o un montón de otras cosas que Dios me pide ceder por su causa, ya me convierte en un santo. A eso es lo que voy. Claro, por lo menos estás en el gran camino, ¿no? En el buen camino de Dios. Aquel que tiene un combate espiritual interno, ¿no? Aquel, el religioso, el buen católico va a entender cuando se dice combate espiritual a qué nos estamos refiriendo, ¿no? No todos llegan a entender. Pero aquel que tiene un combate, que está combatiendo sus penas internas, ya tiene un lugar en el cielo. Obviamente sí, tiene que salir victorioso. Imagínate si a eso le agregamos las obras, si a eso le agregamos digamos todo lo que nos pide Dios para mejorar en los 10 mandamientos, por ejemplo, para mejorar nuestro camino, ¿no? Entonces hay muchas formas de llegar al cielo y hay muchas formas de lograr la buena ubicación, digamos, frente a Dios. Sí, totalmente. ¿Qué te da por si viste ya? Está bien, con distintos grados de santidad, como. Eso te iba a decir sobre los santos. ¿Para qué están los santos? ¿Por qué Dios nos dejó los santos en la tierra? Para que nosotros sigamos su ejemplo. Y tenemos santos de todos los niveles, de todas las posiciones, de todas las categorías. Tenemos santos que fueron ricos, santos que fueron pobres, santos que fueron maestros, santos que fueron doctores, santos que... De todos los santos ahí. Entonces uno puede llegar a santo esté en la situación que esté, a eso es lo que voy. Después del domingo de Gloria, de Resurrección, perdón. Domingo de Gloria. Vino lunes, martes, miércoles, los días que eran el triduo de la fiesta de San Jorge. Entonces, nosotros no nos llegamos a preguntar quién es San Jorge. O sea, muchos van a la misa, festejan el día de San Jorge. Yo lo tengo muy cerca, la capilla de San Jorge, y no llegamos a conocer quién es San Jorge. Nosotros a veces nos dejamos guiar por estampitas, que lo vemos a San Jorge pisando un dragón. Conocemos más por el dragón a San Jorge que por el mismo San Jorge, mitológico, que es mitológico. No mitológico, pero que es una... pero ahí tenemos un ejemplo práctico de lo que nosotros estamos diciendo. San Jorge, o sea, un ejemplo de cómo
de la confianza en la creencia que tiene uno y la confianza en Dios. San Jorge era un cristiano, que era un soldado del Imperio Romano, ¿no? En la época de la gran persecución de los cristianos, los había. Entonces, buscan un poquito en Wikipedia, ya no me acuerdo cuál emperador era, que viene y dice: hay que matar a todos los cristianos. Seguía la gran persecución. Entonces, eran un poco tolerados, ¿no? Después perseguidos. Entonces le toca esa. Pero vamos a San eso. Jorge. Sí, le toca eso a San Jorge. Dice: ¿cómo? Dice: si yo soy cristiano, dice, ¿cómo yo puedo estar en el ejército, puedo estar en el Imperio Romano? Ah, ¿usted es cristiano? Le dijeron. Y lo martirizaron. Parece poco. Simplemente él reconoce y su fe, reconoce ser cristiano, pero no da el brazo a torcer, aún a costa de su propia vida. Fíjate qué ejemplo, que a veces nosotros nos damos vuelta en la primera piedra que chocamos, ya que hablamos de piedra hoy. Me incluyo. No doy vuelta, me cuesta entender. Más vale, me y cuesta más entender. ante ese momento. Si vos no tenés bien arraigada la fe o la confianza en la divina providencia que estamos hablando, no, olvídate, tu humanidad te va a llevar a huir del miedo, a huir de la situación por miedo. Pero fíjate lo que significaba ser soldado en esa época. Tenían una buena posición económica, los que mejores comían, los que mejores tenían acceso, ni a hablar si tenías un cargo alto, pero los que mejores tenían acceso a todo lo que sea la cosa pública en lo que era la Roma antigua, digamos que podían entrar solamente aquellos que eran ciudadanos o gente. Pero por eso digo, nosotros no le vamos a poder decir que no pudimos hacerlo, que era muy difícil, porque siempre hubo gente que lo pudo hacer. Claro, y San Jorge renuncia a todo eso. Y no pestañea. Y por eso digo, los santos son para que nosotros sigamos ese ejemplo, porque el día de mañana, o en el cielo, Jesús nos va a decir: ¿y por qué no lo hiciste? No pudo. Y pero fulanito pudo, él pudo, ellos pudo. O sea que no pudiste, o tu amor era muy poco. Claro. O sea, eso no significa. Me vino una frase, ¿viste? Cuando la gente se queja que las misas por ahí son muy largas, o se extiende un poquito porque hay un bautismo o hay algo en el medio de la misa, la gente ya se empieza a incomodar, o te dice: no, porque aquí el sacerdote da misas muy largas. Y yo siempre digo: escucha, ¿cuánto es lo más que puede tardar? 1 hora y media. ¿Cuánto tarda un partido de fútbol? 1 hora y media. Y si se va a entretiempo, 2 horas. Y si se va a penales y vos te movés del televisor, te enojás. No. Entonces hay una frase que no me acuerdo qué santo decía: ¿la misa es larga o tu amor es corto? Claro. Pero yo lo lamento, porque el cristiano que crea, como hay religiones que hacen creer que vamos a ir al paraíso a jugar al fútbol y andar en auto, está equivocado. Vamos al cielo a estar en una misa eterna. Claro. Porque vamos a estar en una adoración constante a Dios. Y eso va a ser placentero. O sea, si no aguantamos acá media hora, porque la misa cada vez dura menos, 40 minutos, 45 minutos, tenemos que hacer un replanteo. ¿Vamos a aguantar la eternidad? Claro que vamos a aguantar la eternidad, porque vamos a estar en el gozo de Dios. Pero va a ser una misa in eternum. Entonces tenemos que aprender a aguantar acá y a querer más misa, en realidad. No a querer aprender más, no a cansarnos. Claro, nosotros tenemos que saber que todos los placeres del mundo, casi todos son placeres de la carne, placeres del cuerpo, placeres de los gustos, de la vista, del comer, del sentir. Y Jesús siempre nos dijo que hay que vencer a la carne, o sea, vencer esos gustos para ser más espirituales, para que el espíritu pueda aflorar. Ahí vamos a empezar a entender más cosas del cielo, se nos van a revelar más cosas, porque la carne va a quedar aplacada. Pero entonces, en el cielo no vamos a tener carne, vamos a ser en principio espíritu, hasta la resurrección de los cuerpos, que va a ser una carne glorificada, que a lo mejor sí comamos o no, pero va a ser diferente. El tema es que, porque Jesús comía con sus apóstoles después de resucitado, el tema es que ya no vamos a tener Dios. Claro, sí, pero ya no vamos a tener esas apetencias carnales. O sea, no vas a necesitar comer algo rico para ser feliz, no vas a necesitar hacer estas cosas que vos decís para ser feliz. Porque, viste, yo lo comparo cuando... parte de los grandes misterios. Claro, pero tenemos una revelación que uno la... Sí. Pero vos fíjate, cuando vos estás enfermo, vos decís: hoy me comería un chocolate, me muero por el chocolate. Pero cuando vos estás enfermo, que estás empachado, mirás el chocolate y te da asco. Bueno, eso que en ese momento vos no puedes explicar cómo puede ser que no te guste el chocolate en este momento, yo creo que no te interesa. En el cielo no te van a interesar esas cosas que hoy vos crees que son la felicidad de la vida. Por eso no va a extrañar, nadie en el cielo va a extrañar una comida o algo que acá le parecía lindo o divertido.
cómo era. Y otra cosa, fíjate de que sí, que ahora me tocaste la tablet y me sacaste. Fíjate vos que... ¿qué más me dice? No, dije. Bueno, fíjate vos que estamos hablando de una... ya en el cielo, de un cuerpo distinto, ¿no? Es un cuerpo ya incorrupto, un cuerpo que está absolutamente sanado, purificado, el de Adán y Eva de comienzo al purgatorio. O sea, yo ya no sé si comeremos, si no comeremos, si habrá maná, si habrá alimento especial para nosotros, pero bueno, Dios es un gran misterio, ¿no? Pero indudablemente ya, como decís vos, no vamos a tener esas tentaciones, esas apetencias corruptibles, ¿no? de la carne, del cuerpo nuestra, del ser humano, ¿no? Que es el cuerpo. Pablo se cansa, es decir, en la carta a los romanos se cansa de hablar de la ley, el pecado, del cuerpo, del espíritu, sí. Y hay que leerlo para entender de qué estamos hablando. Y obviamente que tenemos que aprender en esta vida a no dejarnos llevar por esas apetencias, porque este es el gran desafío de la vida. El desafío es la abstención, el desafío es el ayuno. Mirá lo que decía el Papa, nuestro Santo Padre, hace una semana o 2 semanas, y le salieron a criticar, que hablábamos, yo te conté antes de abrir el programa. Le criticaban porque se había dirigido, como un ejemplo, a quienes tienen el digno arte de cortar el cabello. Cuando el Papa les recomendaba evitar el chisme, o sea, no difundir aquello que nos puede hacer daño, un rumor. En definitiva, la gente no entendió eso, y menos los medios de comunicación, porque salieron a reírse en realidad. Y lo que el Papa dice es una verdad enorme para quienes conocemos a fondo, ¿no? Conocemos bastante la religión católica. El Papa estaba hablando de la murmuración. La murmuración o la rumoración es terrible. La rumoración, no importa si es fundada o si no es fundada, como hacían la diferencia en los medios periodísticos, no importa si tiene base o no tiene base. Dios no nos quiere a nosotros hablando de los otros, porque a la larga o a la corta nos va a llevar al chisme, nos va a llegar a lastimar al hermano. A veces nosotros decimos, si yo digo una verdad no lastima. Sí, la verdad lastima a veces, pero no tenemos por qué nosotros ventilar cuando son cosas personales. El Papa estaba dando en el clavo, ¿no es cierto? Y nosotros los argentinos somos expertos en rumoración, porque nos destacamos en eso. Los pecados de la lengua, y lo habla mucho en la Biblia, son pecados gravísimos que producen mucho daño, que en la Biblia la comparan con el asesinato. Cuando vos matás la fama de alguien, estás matando. Dicen, yo no maté a nadie, y con la lengua muchas veces matás la fama de alguien, o arruinás muchas vidas, o matás la justicia. Exactamente. Los pecados de la lengua, yo el otro día estaba escuchando, no importa si lo que vos estás diciendo es cierto, pero el hecho a veces de difundir algo que es cierto puede provocar un daño en el otro. Quien no está preparado para aceptar una realidad, o no está preparado para que la sociedad le reproche algo. O sea, no hay derecho que uno hable del otro, ese es el tema. Entonces, llamémonos al silencio, entendamos bien lo que dice el Papa. ¿Qué es lo que estabas por decir? No, eso que muchas veces la murmuración, que es un pecado muy, muy tenido en cuenta en la Biblia, y muchas veces muy grave. Hoy por hoy los medios de comunicación no pueden saber qué pasa acá. Pasa como le pasaba a Juan el Bautista con Herodes. Le decía no te es lícito, y Herodes lo terminó cortando la cabeza. Claro. Acá los medios de comunicación son los principales murmuradores, y vos fijate los programas de chisme que hay, son terribles los programas de chisme, como sacan chismerío de una persona, de otro, destruyen familias y un montón de cosas. Por supuesto que no le va a gustar que el Papa le diga eso. Claro, pero lo de Juan el Bautista era una predicación, ¿no? Una prédica, es decir, él no, porque le decía a Herodes, no te es lícito que andes con la mujer de otro hermano. Claro, le estaba diciendo una verdad que le molestaba, y Herodes sabía que era cierto. En realidad todo el pueblo sabía que era cierto. Claro, pero ahí ya no estaba lastimando, porque la murmuración ya había ganado el pueblo, ya había ganado la ciudad.
y lo que hacía Juan el Bautista era levantar la voz. Bueno, pero también ganó, la murmuración también ganó a los medios de comunicación, por eso también ellos se sienten afectados. O sea, internamente ellos saben que eso no se extiende solo a los peluqueros, se extiende a todo, y principalmente a los medios de comunicación. Por eso los dignifico a ellos. O sea, hay gente muy buena en el rubro. Muchas veces cuando se tiran las noticias económicas para salir de etcétera, etcétera, o del almacenero del barrio, o lo quien sea, que maneje en vez de solo la información se tira su subjetividades. Claro. Y ahí están haciendo daño, porque están alterando ese orden público y económico y alertando a la población, y nos va llevando por un mal camino. Sí, totalmente. No necesariamente, aunque sean verdades lo que nos está diciendo, pero verdades a medias, porque en realidad son subjetividades, como bien dijiste. Bueno, todo eso es parte de lo que dice el Santo Padre, y nosotros no queremos entender, y encima es burla de estoy hablando de periodismo de primer nivel en Buenos Aires, que se rió de estas cosas. Yo escuché periodismo que vos llamás primer nivel para el mundo, escuché barbaridades, es decir, de Santo Padre, gente que tiene libros y muy leída, y es por la ignorancia total. Y bueno, y es lo que estábamos hablando, es la parte de martirización que le está tocando el Papa, y lo están transformando en santo. Ellos lo que no saben es que lo están transformando en santo criticándolo así, porque realmente el Papa defiende la doctrina de la Iglesia de Jesús en todas las veces que habla y en todos sus escritos. Y la gente que lo critica, como siempre decimos, son gente que no leyeron ninguno de las enciclopedias que él sacó. No, aparte no se le escucha al Papa salir a cruzar la información, jamás. Yo nunca le escuché al Papa cuando se le critica. Que le mandó un rosario a una persona, que le mandó que se deja llevar por el comentario de esta otra persona. O sea, tantas cosas. Yo nunca le escuché al Papa decir algo en su favor. ¿Me entendés? Claro. O sea, nunca escuché defenderse. A ver, la verdad que no tiene que defenderse de cosas que por ahí no son ciertas, y son parte de esto que hablamos, de la rumoración. Claro, totalmente. Si no seguiría pero aquel que lee, poniendo la llama al chisme. Claro, aquel que lee o escucha las homilías, o aquel que dice, o que lee lo que escribe el Papa, ahí está el verdadero pensamiento del Santo Padre. A mí me llama la atención cuando te dice mucha gente, y vos que estás en la iglesia, ¿qué pensás del Papa? ¿Y qué voy a pensar del Papa? Me gusta el Papa, tiene excelentes homilías, excelentes charlas, le habla claro a la gente, habla en un idioma que todos entendemos. Ese es el Papa. Y las cosas que no me gustan me las callo, o sea, porque es juicio de Dios. Porque no las entiendo. Pero tampoco sabemos a fondo, porque ni el mismo Santo Padre sale a aclarar. Claro. A lo mejor algo que no tiene necesidad de salir a aclarar. Él nos está dando un ejemplo, me estoy dando cuenta en este momento, nos está dando un ejemplo que él no le da mayor importancia a la rumoración nuestra. Claro. Entonces, ¿por qué yo voy a salir a cruzarle al Papa? ¿Por qué yo voy a salir a cruzar al Santo Padre? Lo que estoy haciendo es pelear contra mi propia iglesia. O sea, ¿qué dijo Jesús? Un reino dividido, un reino que lleva a la perdición. Si nosotros peleamos contra nosotros mismos, no tiene futuro nuestro reino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso no debilitemos el reino con la lengua, como decimos, como estamos hablando. Lo que no me gusta me callo, espero, calculo que algún plan tendrá Dios, ¿entendés? La Divina Providencia vuelta. Vamos a un temita musical y después seguimos con el tercer bloque. Dale. Bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir, bueno, ya estamos en el último bloquecito. Creo que nos extendimos, pero valió la pena porque son temas muy bases, muy pilares de nuestra fe católica. Y bueno, si no lo hablamos en el momento exacto,
no se da después, ¿no? No, por eso. Y hay otra cosita, volviendo a la Divina Providencia, fíjate el Evangelio de hoy nomás, que es cuando Jesús aparece en el lago de Tiberíades, donde estuvieron toda la noche pescando los apóstoles, y él le dice que tiren la red, y ellos, viste, ya habían, decía, ahí no hay, bueno, tiren, y tiraron igual confiando en lo que le decía, y ahí se dieron cuenta que era Jesús, ¿entendés? O sea, eso es la Divina Providencia. Tirate al mar, tirá la red, aunque vos creas que no vas a pescar nada, porque si Dios te lo está diciendo, porque vas a pescar, aunque te parezca un milagro, que te parezca raro, o sea, confía en lo que te dice Dios. Y cuando, Dios no nos va a aparecer a nosotros como y nos va a decir, es nuestra conciencia, el espíritu que nos va a ir diciendo lo que tenemos que hacer o no, o sea, tu espíritu, el yo. Claro, lo bueno que tenemos escrito en los corazones, eso es así. Nosotros tenemos que aprender a... Es lo más difícil, aprender a tener la fe, pero hay que pedirla, la fe no se consigue. Hay una cosa que nos va mostrando Jesús en el camino junto a los apóstoles, que los apóstoles mismos vacilaron, los apóstoles mismos han tenido que aprender este camino, han dicho que no muchas veces, hasta el último momento Pedro lo niega 3 veces a Jesús, y sin embargo sigue siendo el elegido de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, el gran elegido para, digamos, como cabeza del cristianismo, como cabeza de la iglesia. Entonces, nosotros ya tenemos, fíjate vos, nosotros ya tenemos las redes, tenemos que largarlas nomás, tenemos que tener la confianza. Sí, totalmente. Las redes ya nos la hizo Jesús, ¿no? Y sí, totalmente. Y quería decir, me quedé pensando que decía la vez pasada, tenemos una amiga que está pasando por un mal momento y hasta tomó pastillas, qué sé yo. Y entonces yo le decía, bueno, pero tenés que volver a Dios, o sea, tenés que volver es tu salvación, digamos, ahí está el que te puede solucionar todos los problemas, porque entonces lo ves desde otro punto de vista. Y digo, ¿qué relación tenés ahora con Dios? Y me dice, y Dios está ahí colgado, digamos, está ahí y no me dice nada, o sea, ni fu ni fa, está nomás. Sí. Y yo, viste, en ese momento me quedé pensando y después digo, claro, pero todos tenemos, la mayoría de los creyentes, que la mayoría del mundo cree en un Dios, como dice el padre Luis Toro, somos creyones, no creyentes, pues nos creemos totalmente, o sea, lo tiene ahí a Dios colgado como un reloj que te mira y te va marcando que va pasando el tiempo y que te va marcando las cosas, pero nada más que eso. Entonces somos nosotros los que tenemos que descolgarle a Dios de la pared y ponerla en el bolsillo y llevarlo con nosotros día a día. Somos nosotros los que tenemos que pedir ese auxilio, pues si Dios está colgado ahí y nos está mirando y nosotros le miramos y no le pedimos ayuda o no recurrimos a Él, es difícil que pueda actuar sin nuestro permiso. Entonces me quedó eso que me dijo, está ahí colgado, como colgado en la pared, y no se me ocurrió en ese momento decirle, bueno, descolgarlo, bajarlo, hacerlo parte de tu vida, no lo dejes ahí colgado por mirarlo 2 veces por día. Porque mucha gente pasa eso, lo mira 2 veces por día, a la mañana y a la noche, o cuando tiene problemas, o cuando está apurado, comparándolo con un reloj. Cuando algo le apura, mira, pero si no, se olvida y está ahí colgado. No, eso queremos hacer, ponerlo en el bolsillo, llevarlo con nosotros, hacerlo formar parte del día, del minuto a minuto, del segundo al segundo, no solo cuando estamos apurados, cuando algo nos apremia, cuando el tiempo nos apremia. No, fíjate, pero te dice algo muy importante, ¿no? Te dice, está. ¿Cómo está? Es como lo ve ella lo ve colgado, ella lo verá estirándole la mano, pero Jesús está. Eso es lo importante para ella. No, o sea, ya tiene un paso ganado, claro, que tiene fe, ahora tiene que incorporarla a su vida. Lógico, ahora viene el paso de que es ella quien tiene que dar, sostenerle la mano a Jesús y traerlo a su vida. Porque si nosotros Jesús siempre está esperando nuestro paso. Jesús ya dio el paso grande. Y que nosotros le tiremos la mano, como Pedro, claro. Como Pedro cuando perdió la fe en el lago, que se estaba hundiendo, que le dijo, sálvame Señor, y Jesús le tomó la mano y dijo, hombre poca fe. Entonces lo mismo, ahora en ese momento que cuando uno se está hundiendo y está en el fondo, levantar la mano y decirme, sálvame, pero no, Jesús te va a salvar, pero pide que vos colabores. Entonces para eso tenés que tener voluntad. Lo que yo digo,
Cuando Tomás le dice, ¿cómo vamos a saber a dónde vas si no sabemos el camino? Y Jesús le dice, tanto tiempo conmigo y no sabes el camino. Ya sabemos cuál es el camino para seguir a Jesús. Y está la iglesia por medio con los sacramentos, con la oración, la misa, la Eucaristía, claro, la confesión. O sea, todos esos son los caminos. Somos nosotros los que no queremos seguir ese camino. Nosotros los que no queremos cumplir lo que nos dice Jesús. Pero el camino es simple. Es el camino de las bienaventuranzas, es el camino de los mandamientos, es el camino de ser buena persona. Si estamos caídos, es el camino de levantarnos con Dios, es decir, por más que estemos en un pozo, sigue estando al lado nuestro Dios. No, esperando que te levantes. Claro. En ese pozo sigue estando, que no nos va a abandonar ni aunque estemos bajo tierra. No. Entonces, lo que pasa es que cuando estamos en el pozo, nosotros lo que vemos es oscuridad, entonces no podemos ver nuestro interior, y ahí lo vamos a encontrar a Dios. Cuando abramos la puerta del corazón y veamos la misericordia, el amor de Dios, cuando veamos, no sé, todo lo hermoso que nos propone Dios y que nosotros estamos despreciando. Nosotros tenemos que dar ese paso. Nosotros tenemos que ir al camino de Dios, que es el camino de la salvación, el camino de la vida. Y muchas veces Dios permite estas caídas justamente para eso, para que miremos para arriba, claro, para que nos agarremos de Él, para salvarnos del abismo. Claro. Siempre hay dos circunstancias en la vida que yo digo cuando pasan algo. Si fue obra de Dios, lo que estábamos hablando de divina providencia, confiar que es para bien, porque Dios siempre hace el bien. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que fue para bien, o acá o más allá. Y si es cosa de los hombres, entregar eso a Dios, perdonar, ser misericordiosos y dejar que Dios actúe y acomode las cosas. O sea, las dos cosas van ligadas a la divina misericordia. Pero siempre, si vos estás con Dios, las cosas no te pueden salir mal. Me hace acordar cuando Jesús hablaba, cuando Simeón quiso hablar con Jesús, ¿no? Nicodemo a la noche, ¿no? Que se estaba mostrando que Jesús, ¿quién era? Él era el agua viva, y nosotros no tomamos de esa agua, porque no sabemos tomar. Ese es el problema. Nosotros no sabemos agarrarle la mano a Jesús, y no sabemos porque no tenemos fe, porque desconfiamos en el fondo. Es lo que hablábamos hoy al comienzo. Hay que abandonarse en todo el sentido de la palabra. Si yo estoy en el pozo, me abandono a Jesús, me entrego a Dios. Y Jesús dice así en algunas revelaciones, me acuerdo, que bueno, nosotros cuando Él le dice, cuando la madre de los Zebedeos le pregunta si puede estar uno a su derecha, a su izquierda en el reino, que Él dice, ¿son capaces de tomar del cáliz que yo voy a tomar? Y dice que sí. Bueno, Jesús cuando habla de ese cáliz muchas veces dice, está bien, el primer trago es amargo, porque es como la hiel que le dieron a él en el Calvario, pero si uno lo bebe después hace bien, se vuelve dulce. Entonces muchas veces el seguir a Jesús nos hace pasar por trago amargo, pero sabiendo que al final vamos a terminar en algo dulce, ¿entendés? Sabiendo que el final va a ser bueno, que es medicina. Nosotros cuando estamos enfermos tomamos medicina fea cuando éramos chicos, medicina de feo gusto, pero sabíamos que nos hacía bien. Entonces también acá los caminos de Dios muchas veces no son de nuestro agrado, pero nos hacen bien, y ahí también tenemos que confiar en la divina providencia, como confiamos en los medicamentos. Jesús es el médico. Pero Santiago y su hermano no entendieron cuál era el cáliz que debían beber con Jesús. El cáliz era, bueno, que suenen las líneas, qué bien. El cáliz era el martirio. El cáliz era padecer como Jesús. Eso sí estaba en manos de Él. Pero sentarse, bueno, el lugar es distinto. Bueno, Sergio, nos quedamos sin tiempo, así que hasta la semana que viene. Que tengan una buena semana, que vamos a estar subiendo, estamos un poquito atrasados en los últimos programas de YouTube, pero vamos a hacerlo, y nos vemos la semana que viene. Que tengan una buena semana, tratar de hacer el bien, sin mirar a quién. Recordemos que estamos en el mes de mayo, un mes dedicado a la Virgen María. Es un mes muy importante, y en estos tiempos se repite mucho. Salimos del año de María, entramos en el mes de María. Es muy importante tener a nuestra madre siempre presente. Y bueno, y en el tiempo litúrgico estamos en el tiempo de las apariciones de Jesús antes de Pentecostés. Sí. Entonces sí, estoy bien, ¿no? Porque sí. Entonces, estamos dentro de los 50 días. Sí. Entonces es un tiempo donde tenemos que seguir a Jesús, buscar, encontrarnos con Jesús, dejar que nos enseñe, que nos ayude, pero también buscarlo, porque Jesús no le aparecía donde estaban los apóstoles, le decía, vayan y búsquenme
en el desierto, vayan y búsquenme en tal lado, o se los aparecía. Entonces dejémonos encontrar también por Jesús y no nos separemos. No es que con la resurrección terminó todo, sino ahí también empezar. Ahí comienza todo, ahí comienza todo. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.